Hoy nos toca hablar del tema de América Latina. Yo pensaba ver ahora pues todos los latinoamericanos que hay en el curso, que hay muchos, para en vez de dar la clase yo, la dan ustedes. Es muchísimo más rico y más entretenido. ¿No? Sí. ¿Tú de dónde eres? No, yo de aquí abajo. Tú eres de aquí, o sea que no... yo no ¿Y de América Latina sabes alguna cosa? ¿Has estudiado algo? Lo que es normal. Sí, algo así. ¿Qué estudiaste tú de la carrera? Ciencias políticas. Ciencias políticas. Ah, hay mucho material de trabajo, ¿no? En América Latina, mucho material. ¿Y quién es? Tú eres de Venezuela, ¿no? ¿Tú también, no? Yo soy de Galicia. De Galicia. Yo de Galicia. Galicia tiene muchas cosas en común con América Latina. Tú eres de aquí, ¿no? Y tú eres de Venezuela, ¿no? ¿Ah, sí? Podría ser. Si tú eres el que dijiste el otro día que usted no da clases de América Latina, bueno, que nos confundimos de paquete. Bueno, a ver, hay un documento que tenéis colgado en la red sobre el tema de hoy, ¿no? Entonces nosotros vamos a intentar siempre de comentar las cosas fundamentales, los temas que son fundamentales para que ustedes después sigan trabajando el tema, ¿vale? Es importante el tema de América Latina porque al fin y al cabo es la región dentro del mundo en desarrollo y exceptuando los países asiáticos más importantes, de las regiones más importantes en términos económicos. Y entonces hay un centro que ustedes deben conocer, que se llama la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que tiene su sede en Chile, en Santiago de Chile, y que tiene una página web, por supuesto, importantísima, y es donde realmente más elaboración teórica y empírica se hace de la economía latinoamericana. Es un centro, creo, de los más importantes que hay a nivel mundial. Es un organismo de Naciones Unidas, donde están integrados todos los países latinoamericanos y algunos países como Francia, España, etc. Entonces, este sería también la página web de referencia para cualquier cuestión que queráis conocer de América Latina. Esa página es fundamental. Se llama cepal.org, nada más, ¿no? Todo lo que queráis en términos de estadísticos, teóricos, etcétera, está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, la forma de abordar el tema de América Latina no es complejo. Aquí tenéis el índice, no sé si se ve porque... ¿Se ve? ¿Sí? El índice de la parte del documento que hemos hablado, ¿vale? Donde lo que hacemos es un análisis de la evolución de la economía latinoamericana desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha. Y después esa sería la estructura, la parte económica, y dentro de la parte económica el papel que juega el comercio latinoamericano en la economía latinoamericana y en la economía mundial. Bueno, esta es la idea del papel. Y un poco de integración, pero no tenemos, para no hacer muy grande el tema, cortamos. Bueno, entonces, lo interesante sería ver cuál es la situación actual de América Latina. O sea, lo primero que habría que decir, que es una cosa que hay que decir casi obligatoriamente, es que América Latina es un continente enormemente heterogéneo. Pues da la sensación de que cuando hablamos de América Latina es como si fuera como un todo. Y es enormemente dispar en muchísimos aspectos. Solo tiene en común, bueno, una parte de la América Latina que tiene la lengua castellana como lengua vehicular y el portugués en el caso de Brasil. Pero realmente es enormemente heterogéneo, incluso muchas veces hay enfrentamientos y confrontaciones entre los países, ¿no? Todavía existen litigios históricos, de políticas. ¿Cuál sería el litigio histórico más importante que te sonaría por el caso de América Latina, en términos políticos? ¿Dentro de países dentro de América Latina? Dentro de América Latina, sí. El litigio que yo más recuerdo y que está permanente es el litigio de la salida al mar de Bolivia. O sea, esto es importante. El conflicto Chile-Bolivia es un conflicto eterno. Pero si uno mira el mapa de América Latina, ves cómo Bolivia está metida, encajonada
y realmente para su economía es un drama permanente, porque claro, la salida al mar es como la salida común para sus exportaciones, para su actividad económica, sobre todo Bolivia, que tiene muchas riquezas en gas y en petróleo, en gas sobre todo, ¿no? Aparte de otras materias primas o de minerales, ¿no? Entonces es un conflicto histórico mucho más importante que otro que sí que supuso un conflicto bélico, que fue el caso de las Malvinas, aunque últimamente parece que hay petróleo en la zona, pero las Malvinas dicen los argentinos que son argentinas. Entonces, bueno, pasa que ahí se enfrentan con el imperio británico en este caso, porque en la Malvinas solo viven 100 personas y 80 corderos, ¿no? Entonces no es una cosa, aparentemente simplemente no tenía ninguna estrategia de ningún tipo, ni militar siquiera, pero hasta que un señor se fue a conquistar las islas, ¿no? Por lo tanto, en general hay una situación de enorme heterogeneidad dentro de América Latina, ¿no? De entrada, cuando hablamos de América Latina, ¿incluimos el Caribe o no? Porque es una de las primeras formas. La CEPAL incluye el Caribe de América Latina y el Caribe, por eso se llama. Pero América Latina estrictamente sería América del Sur, o sea, de México hacia abajo. Incluso en las estadísticas, México sale fuera, porque México tiene un acuerdo bilateral con Estados Unidos, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, y muchas estadísticas no, porque aparte tiene unas características económicas que distorsionan el resto de las cifras macroeconómicas y se separa, ¿vale? Pero hay una cierta, primero es la corriente del continente, ¿no? Y después las islas del Caribe, que son múltiples, todavía muchas de ellas bajo colonización de los países de Gran Bretaña, de Francia, etc. Bueno. Por lo tanto, el tema de la heterogeneidad se convierte en un tema básico. ¿Esta chica es boliviana? Sí. Ah, estamos hablando de tu país ahora. Perfecto. Fíjate, entonces es importante tu país que estamos hablando. Bueno, entonces, segunda cuestión es qué enfoque se le puede dar al tema de la economía mundial siendo tan heterogéneo, ¿no? Hay que buscar puntos comunes dentro de la y ver la evolución de las economías, y ponemos desde los años 50 por poner la referencia más de un cambio de modelo a nivel mundial, ¿no? Pero pues, no podemos ir incluso antes, no podemos ir a la colonización, ¿no? Pero es absurdo en este curso, ¿no? Así todo, hay muchas situaciones conflictivas actuales en América Latina que tienen su herencia en la colonización. Por ejemplo, un tema muy relevante para América Latina es el tema de la desigualdad de la renta. La desigualdad en general. El concepto de desigualdad es un concepto amplio, ¿no? Y el origen de esa desigualdad profunda es el reparto de la tierra en todo el periodo colonial español, ¿no? Bueno, español castellano. ¿De acuerdo? O sea, y después el grado de influencia, porque América Latina se descoloniza, ¿en qué periodo? Se descoloniza. Se descoloniza. Pasan a ser estados soberanos. No, al comienzo del siglo XIX hemos empezado con las... Al primer tercio del siglo XIX. Menos todos los países. ¿Cómo? Todos los países o algunos quedaron flojos, sueltos. Cuba, que no sé. Cuba. ¿Y la potencia colonial de Cuba quién era? ¿Cómo? ¿La potencia colonial? Estados Unidos. No, ¡qué error! Pero después pasó a ser... Ah, claro. No, era un poco bárbara para llegar a hablar de este país. No, la última colonia española fue Cuba, ¿no? Fue inmediatamente, como tú dices, no pasaron 2 años y fue colonizada por Estados Unidos, pero desde el punto de vista económico-político, pero no con estatus de soberanía, que sí que lo tuvo, ¿no? Bueno, ¿cómo enfocar el tema? Entonces, desde el periodo de la inmediata posguerra, incluso un poco antes, o sea, quizás los años 30 sería la referencia, porque economía de América Latina en conjunto es una economía en principio primario exportadora. De su actividad económica gira
alrededor del sector exportador, de la exportación de las riquezas de los países al mercado internacional, al mercado de los países desarrollados. Esta división internacional del trabajo, como hemos hablado en otra ocasión, es una cosa histórica. O sea, esto se remite a mediados del 19, sobre todo cuando empiezan a fortalecerse las relaciones comerciales, productivas, menos y financieras entre los países, ¿no? ¿De acuerdo? De tal manera que podemos decir que las economías independientes, descolonizadas en América Latina en este periodo, tienen un proceso de descolonización política, pero sin embargo tiene un proceso de colonización o de neocolonialismo económico, porque su actividad económica no cambia en absoluto. ¿De acuerdo? O sea, cambia el estatuto político, pero su inserción en la economía mundial sigue siendo el ser economía primaria exportadoras de productos básicos. ¿De acuerdo? Para mejorar o para desarrollar las economías de las antiguas, no exactamente de España. O sea, España es de los países que menos se beneficia de ese intercambio, porque España es una región muy subdesarrollada, pero sí el Reino Unido y los países ya de Centro Europa, que tienen un proceso de industrialización. O sea, el desarrollo industrial nace a principios del 19, a mediados del 19 hay un desarrollo industrial ya en prácticamente la Europa occidental, fundamentalmente, ahí Japón, ¿vale? Entonces las relaciones comerciales entre América Latina y los países desarrollados desde mediados del 19 lo que hacen es fortalecer los procesos de acumulación de los países desarrollados. ¿De qué forma? A través del comercio internacional. ¿Qué es lo que exporta? ¿Cómo se establece el intercambio entre América Latina en general y los países potentes, los países desarrollados? Se establece a partir de el intercambio. ¿Qué característica fundamental tiene el intercambio de mercancías entre las potencias colonizadoras o ex-metrópolis y las ex-colonias latinoamericanas? Exacto, la división clásica del intercambio de productos manufacturados de economías desarrolladas por materias primas, que es la actividad por la que gira todos los países latinoamericanos, alrededor de la explotación de los recursos. ¿Vale? Ese proceso es un proceso que hace que las economías latinoamericanas desde el principio estén súper especializadas. Son muy especializadas. O sea, toda la dinámica económica transcurre alrededor de la producción y exportación de sus riquezas. La pregunta siguiente que nos podemos hacer es si ese proceso, ¿qué efectos tuvo, qué supuso para las economías latinoamericanas ese tipo de intercambio comercial? Si fue un aspecto, fue un aspecto positivo para las economías, para el desarrollo de las economías latinoamericanas, o por el contrario tuvo un efecto no tan positivo o negativo, como lo queramos llamar. ¿Tú qué opinas? Hubo un efecto positivo para hubo un efecto positivo para ciertos grupos de la sociedad, pero para... Claro. O sea, solo hay que entrar por ahí, ¿no? Muy restrictivo. Pero en términos agregados, en términos sin hablar de la composición, del componente de clases, como economía, ¿cuál era el problema fundamental que tenía este tipo de sistema, que era un sistema centro-periferia, ¿no? Como decía Previs, o sea, economías que dependían totalmente de la demanda de las potencias metropolitanas. Es decir, la producción y la exportación y por lo tanto la actividad de los países giraba alrededor del comportamiento de la demanda interna de los países desarrollados.
Entonces, una característica estructural, que se llama, o sea, se define una fórmula de desarrollo económico, en el caso de los países latinoamericanos, vinculada, enormemente dependiente, que es la palabra yo creo más correcta, a la evolución de la demanda. De modo que si la demanda, por lo que sea, hay un periodo de auge a nivel mundial o a nivel de la economía de estos países, hay un efecto muy positivo sobre los países exportadores de materias primas. ¿Por qué? Porque aumenta la producción y aumenta la oferta para cubrir esa demanda. Pero ¿qué ocurre cuando esa demanda cae por el comportamiento del ciclo económico, por cuestiones tecnológicas? Como veremos después, ¿qué peso tiene sobre esta economía? Un peso es determinante. Lo que pasa es enormemente negativo. En América Latina, como usted lo está diciendo, o sea, hay países que tienen una tendencia muy marcada, incluso ahora en estos momentos, a ser países básicamente productores y exportadores de materias primas. Claro. Pero hay otros países que han dado un giro bastante importante, como Brasil, Colombia, incluso Perú, México, hay muchos que claro, México, claro, América, que han cambiado, no dependen tanto de eso, sino exacto, como un poco más exacto, en el periodo más reciente. Exacto. Entonces, claro, en realidad se puede decir que el periodo de industrialización empieza en los años 50, que es lo que vamos a hablar ahora. Pero hasta los años 50, el tipo de comercio era un comercio de productos básicos entre norte y sur, entre países del centro y países de la periferia. Pero deja marcada, lo importante, un poco la idea que quiero que quede, porque esto lo plantea Previs muy concretamente, que queda marcada una estructura productiva vinculada al norte. Totalmente. Es decir, no hay ningún grado de autonomía en el proceso de crecimiento, de desarrollo económico. Es decir, y eso lo va a limitar durante mucho tiempo, muchas décadas, diría hasta siglos, ¿no? Porque eso, en la conformación de clases sociales, los grandes oligarcas, los grandes terratenientes, conforman un grupo enormemente poderoso que lo que hace simplemente es explotar su tierra, exportar las riquezas consiguientes, pero en ningún momento tienen ningún interés ni ninguna visión de largo plazo, es decir, de plantear un desarrollo industrial. El que parte del excedente se empieza a concretar en inversiones en el sector manufacturero. Esto tiene que ver un poco con la estructura de clase, es decir, cómo se conforman las clases sociales en Europa y cómo se conforman las clases sociales en América Latina. Y hay cambios muy significativos. Es decir, que en Europa, incluso incluso antes del siglo XIX, pero vamos a ponerlo desde la Revolución Industrial, ya nacen toda una serie de instituciones de conformación de la burguesía, el proletariado, etcétera, que es la que va a orientar, a hacer el seguimiento de todo este desarrollo. En América Latina el peso de la oligarquía es tan grande y es tan... todo eso. ¿Qué? Lo rebasa toda la... Rebasa, sí, no tiene ninguna... ¿Por qué? Porque sus intereses quedan totalmente cubiertos con ese tipo de modelo, ¿no? Entonces, lo que tú decías antes, el modelo de desarrollo se plantea en función de los intereses de los grupos dominantes, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué no puede surgir porque es muy complicado? En el mundo del sector de la agricultura o de las riquezas en general, minerales, etcétera, eran además los más favorecidos, no tanto en la agricultura, sino sí en los minerales. Por ejemplo, todos los trabajadores de la producción minera en América Latina se les llamaba la aristocracia obrera, porque eran los trabajadores que estaban mejor pagados dentro de los diversos sectores productivos. No había industria, por lo tanto era dentro de las riquezas pues hay diferentes modelos, ¿no? ¿Cuáles serían los modelos que podíamos distinguir dentro del mundo en desarrollo, pero en concreto en América Latina, como modelos económicos en función del tipo de productos de exportación? Por ejemplo, si yo digo Bolivia es un país minero, ¿no? Sí. Bueno, minero exporta sus minerales, sus gases, etcétera, lo que sea, ¿no? Pero Argentina
no tiene esa riqueza, tiene otra. ¿Qué riquezas tiene? Producción agrícola, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de que son países que son primarios exportadores en el sentido de que su actividad es producir para la exportación, pero tiene unas características distintas en función del tipo de producto. Por ejemplo, un país petrolero, un país que no tiene nada que ver con un país del resto de América Latina. O sea, por eso ahora hablamos Venezuela y Ecuador, ¿no? Dos países petroleros, ¿no? O sea, claro, por supuesto había que hablarlo con respecto a la situación de hace los años 50, no hay un paso atrás, ¿no? Porque la base energética de la economía no era el petróleo, ¿no? Era el carbón, la hulla, etc., ¿no? Pero hay unas características en los países petroleros muy distintas a los países exportadores por ejemplo, de productos tropicales, ¿no? Es decir, productos tropicales, estamos hablando de café, cacao, el té, Nicaragua, casi todo Centroamérica es productor de productos tropicales, ¿no? ¿Cuál es su diferencia respecto a un país que en vez de exportar productos tropicales exporta minerales? Estaño, por ejemplo, Bolivia. ¿Qué diferencias habría? ¿Qué diferencia en términos más cerca? En términos de demanda y de oferta. La oferta es fija, ¿no? Dime. La oferta es fija de los minerales. La oferta es fija, sí, más o menos. Depende de Pero diferencia desde qué punto de vista. Sí. ¿Diferentes? ¿Desde qué punto de vista? De la oferta y la demanda. ¿De interno o de oferta y demanda? En los dos términos lo vamos a analizar. Sí. Desde el punto de vista de la estructura interna, Sí. ¿es lo mismo exportar cacao que exportar estaño? Este es un tema importante. ¿Por qué? Porque su inserción de esta economía en la economía mundial responde a características distintas de la demanda de esos países. Por ejemplo, si hay una caída, esto se ve mucho, si hay una caída de la demanda, una caída del ciclo en el mundo desarrollado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una caída de la demanda de determinados, o consumo de determinados productos. Por ejemplo, productos tropicales, café, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si para los países receptores, para los países demandantes, el que haya un cambio en determinada puede tener una cierta influencia o ninguna. ¿Qué influencia tiene que haya una mala cosecha? Bueno, aumenta el precio del café, pero ahora, ¿qué pasa con un mineral o con el petróleo? Que es determinante. Es decir, no tiene nada que ver para el país receptor que aumente el precio del petróleo que aumente el precio del café. Por lo tanto, la economía la tenemos que visualizar pensando en qué tipo de productos se inserta esa economía en la economía mundial. ¿Por qué? Porque es distinto. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que se llama, en términos económicos, la elasticidad renta de la demanda. Es un concepto que es cómo se relaciona la renta y la demanda cuando hay un cambio de uno de ellos, ¿no? Es decir, yo digo, productos tropicales, por ejemplo. Esto lo explicaba Previs en los años 50, ¿no? Productos tropicales, si aumenta la demanda mundial, ¿no? Si aumenta en una unidad, si aumenta la renta, lo podemos personalizar. Si yo soy un trabajador que trabaja en Estados Unidos, en Inglaterra, perdón, y me aumenta mi salario, ¿cuál es el comportamiento de mi renta respecto al consumo de los productos tropicales, café? No aumenta mucho. Es decir, no hay una proporción 1 a 1 entre aumento de la renta y aumento de la demanda. ¿Por qué? Porque no voy a tomar más café porque me pongo nervioso, ¿no? Sigo consumiendo el mismo café. ¿De acuerdo? Si aumentara mucho el precio del café, en el sentido contrario, podía hasta prescindir del consumo de café. ¿Qué pasa con el tema de un mineral concreto? Que tiene una enorme importancia en el sector industrial de los países ricos. Tú tienes que estar importando ese bien, ese mineral, porque si no, se paraliza la producción en el centro. Entonces,
no es lo mismo el comportamiento de la demanda o de la oferta respecto a la demanda mundial en función de las oscilaciones de la demanda mundial. ¿De acuerdo? Esto entendéis, ¿no? De tal manera que eso hace que una de las características que son las características clave del modelo de los países en desarrollo es la especialización productiva, es decir, los países cuántos productos exportan al mercado internacional. 2, 3, ¿no? Bolivia, ¿cuánto, aparte de estaño, que exportaba hasta hace poco? Gas. Más. ¿Qué más exporta? Uranio. Uranio. También ahora litio. Litio. Plata. Cantidades importantes, cantidades... De gas, sí. De gas, sí. Pero los otros ha disminuido, menos. Sí. El estaño ha disminuido sustancialmente. ¿Cuál es el mecanismo que hace que la demanda mundial de estos productos disminuya? Con el cambio tecnológico. ¿No? Es decir, si los países del centro producen aquellos materiales que antes importaban de los países latinoamericanos, ¿qué pasa? Que se reduce la demanda externa de esos países y tiene un impacto sobre el comercio de los países latinoamericanos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la contracción de la demanda, de la expansión de la demanda, estamos a merced de ese conocimiento, esa información, ¿eh? Y claro, eso es una economía que a corto plazo puede funcionar, pero a medio y largo plazo es muy difícil. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿por qué Previs, en el año 49, no sé si te lo conocéis, pero los latinoamericanos lo tendrían que conocer? ¿Sabéis quién es Previs? No. ¿Nadie lo sabe? ¿Y qué se explica en vuestras facultades? ¿Tú qué estudiaste? Ingeniería comercial. Pues también tenía que estudiar. Previs es, por llamarlo así fácilmente, Previs sería el Keynes de América Latina. ¿Sabéis quién es Keynes? ¿No? ¿Os suena Keynes? ¿No? El Keynes de América Latina. Es interesante. Yo siempre he dicho que hay un punto de racismo intelectual en el mundo. Eso es cierto, porque es obvio. O sea, si tú das una clase, ¿no? Y tú dices, porque Previs es un nombre un poco extraño, pero yo digo, voy a suponer que no se llamaba Previs, que se llamara González. ¿De acuerdo? Entonces tú dices, como dice el economista González, la relación de intercambio, y explico yo lo que estoy diciendo ahora. Suena mal eso, como dice González. Ahora si digo, como dice Mr. Brown, sí. que suena bien, debe ser, esto es importante porque es un tipo anglosajón. Y claro, no suena distinto. Y esto parece un chiste, pues no lo es tanto. No lo es tanto. Es decir, yo no es la primera vez que tengo clases con alumnos latinoamericanos en América Latina, no en Santiago, pero en Brasil, donde ningún alumno sabía quién era Previs. Era impresionante. ¿Cómo es posible que no sepáis quién es uno de vuestros principales, el principal economista del siglo XX? Argentino. Pero que no es argentino y estudió, trabajó en Argentina, pero fue el creador de la CEPAL. Y fue el creador de todo el sistema centro-periferia. O sea, es un tipo súper importante. Y además que cuando se hizo viejito, empezó a hacerse cada vez más de izquierda, lo cual es muy interesante, porque generalmente cuando se hace uno más mayor te va derechizando un poco porque te va haciendo más conservador, porque ves las cosas de otra forma. Este hombre veía la imposibilidad del desarrollo capitalista autónomo en América Latina si no había ruptura. Entonces se convierte en un personaje interesantísimo. Interesantísimo. Tenéis que entrar a trabajar este hombre. De verdad, sin estudiar a Previs no se sabe nada de América Latina. Nada. Previs es el que descubre, de alguna forma, es el que... Quizá yo exagero un poco porque para contrarrestar vuestra ignorancia en este tema y para valorarlo, ¿no? Es decir,
¿Por qué es importante? Porque él logró, en el año, hay una situación importante. En el año 49, Naciones Unidas le da un cargo a Previs y el otro gran economista que lo tenéis que conocer, se llama Celso Furtado. Tampoco suena. Pues estos son los dos grandes personajes. Pero vamos a tener que hacer algo con ese tema porque no. Celso Furtado y Previs son los dos economistas que Naciones Unidas les da un encargo para que hablen, para que le elabore un informe económico de la región para ver de qué forma se puede insertar en la economía mundial, sobre todo indirectamente para ver cómo Estados Unidos puede hacer negocios. Esa era la parte que hay detrás, pero que no se dice. Entonces, eso se le encargaría en el 48, me imagino, porque en el 49 salió el informe. Es el informe más famoso que ha habido en lo largo de la historia del siglo XX en América Latina. Pues era el Boletín Económico de América Latina, año 1949. Y entonces ahí lo que hace Previs es romper todas las teorías neoclásicas del comercio internacional. Nada más y nada menos. Es decir, las teorías neoclásicas del comercio internacional, desde Adam Smith, David Ricardo, en fin, no vamos a entrar, pero en el siglo XIX había unos neoclásicos que se llamaban dos suecos premios Nobel de Economía, que sostenían que en el intercambio comercial los países que intercambiaban tenían las dos ventajas. O sea, tú negociabas con tu otro país y tú tenías ventaja por exportar tus productos y el otro tenía ventaja por importar esos productos. Bueno, entonces, si lo planteábamos así, ocurre que los países latinoamericanos, que son grandes exportadores de riqueza, tenían una ventaja, según Ernest Holling, que eran los economistas neoclásicos, ¿no? Es decir, si yo comerciaba con Inglaterra, yo tenía ventajas por exportarles productos, materias primas a Inglaterra y por importar productos manufacturados desde Inglaterra. Y para Reino Unido era igual. Bueno, porque hay determinados productos que por razones geográficas, climáticas, etcétera, etcétera, no puede producir el centro. Se tiene que importarlo de la periferia. Pues esta teoría, una teoría que prácticamente era reconocida como una teoría inamovible, ¿no? Entonces lo que hizo Previs es empezar a estudiar una cuestión importante que nadie había estudiado, que era cuál era el comportamiento de los precios año tras año entre Argentina y el Reino Unido. De todos los precios de todos los productos de exportación y de importación. ¿Qué exportaba Argentina? Grano, fundamentalmente. Bueno, trigo, maíz, la granja. ¿Qué importaba de América Latina, del Reino Unido? Productos manufacturados. Maquinaria, depende del periodo, ¿no? Pero eran productos manufacturados en general. Entonces empieza a establecer una relación de precios entre los bienes importados y los bienes exportados para Argentina. Entonces se da cuenta de que los precios de los productos industriales se mantienen o crecen, mientras el precio de los productos básicos de grano decrecen en el tiempo. Esto quiere decir que el poder adquisitivo de las exportaciones argentinas va cayendo a lo largo del tiempo. Entonces establece un concepto que se llama relación real de intercambio, que es decir, qué peso tiene con lo que yo ingreso por mis exportaciones, cuántas importaciones compro. ¿De acuerdo? Y necesitaba importar cada vez más volumen de grano para importar el mismo bien de capital. Esto yo quiero que lo debes saber, ¿no? Pero bueno, ¿entendéis este tema? Con lo cual, ¿qué significa esto? ¿Qué consecuencia tiene? Ponte aquí que estoy dándote la espalda. Pero te doy la espalda, ¿me oyes? Bueno, eso no significa que no vayas a intervenir ahora, que te voy a hacer una pregunta. ¿Qué impacto tiene esa teoría, ese descubrimiento? ¿Qué impacto tiene sobre las economías latinoamericanas? ¿Qué impacto desde el punto de vista, punto de vista teórico,
hay es un análisis empírico donde hay un descubrimiento, hay un comportamiento, una pauta de comportamiento de productos importados y exportados que él descubre que es así. Teóricamente, si los países tuvieran las ganancias que decía Ernest Holling, el precio de los productos básicos no tendría que bajar, sino mantenerse como mínimo. Con lo cual el poder adquisitivo del trigo, o sea, yo exporto al Reino Unido 100 toneladas de trigo para comprar un tractor, ¿de acuerdo? Para el campo. En el año 1. Si en el año N, para importar el mismo tractor, necesito exportar el doble de trigo, ¿qué está pasando? ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? El poder adquisitivo de las exportaciones. Hay una caída del poder adquisitivo de las exportaciones. Por lo tanto, el valor de las exportaciones cae. ¿Por qué? No porque caiga el volumen de exportaciones, la cantidad, sino porque cae el precio. ¿Por qué cae el precio? El comportamiento de la demanda de los países desarrollados. Depende del comportamiento de la demanda, aumenta o disminuye la demanda y el precio. O sea, si hay una oferta baja que no se corresponde con la demanda, cae el precio. Pero puede ocurrir al revés, que hay una sobreoferta de café, por ejemplo, y entonces disminuye el precio. Pero lo que está claro es que ahí hay una situación distinta, porque nosotros nos decían, ustedes o sea, los países en desarrollo lo que tienen que hacer es participar activamente en el modelo de acumulación mundial exportando las riquezas. Y con eso tenéis una estructura productiva vinculada a la economía mundial vía comercio, que va a favorecer la economía, el crecimiento y por lo tanto el desarrollo de la población de esos países. Previs se lo carga eso. ¿Por qué descubre esa teoría? La tendencia de los precios de los productos básicos es una tendencia decreciente respecto a la tendencia creciente de los productos manufacturados. No es que decrezca mucho, eso depende de los periodos. Por ejemplo, en los periodos que ha habido cambios importantes en el petróleo, se ha disparado el precio de los productos básicos como promedio. Por ejemplo, más recientemente, en los años principios del 2000, hubo un incremento importante de los precios de las materias primas, incluidos los precios de los alimentos, que creó hambrunas en muchos países, etc. Una situación muy conflictiva. Y eso tiene que ver con una situación que cambio radical en la demanda, con el incremento de la demanda de China, que hizo que no hubiera suficiente oferta para cubrir esa demanda y aumentaron los precios. Pero claro, los precios aumentan para todo el mundo. Tanto hay países pobres que se le incrementa de repente el precio de la tonelada de trigo, ¿no? Hay otros motivos, como por ejemplo motivos derivados de los acuerdos comerciales, ¿no? Lo que pasó con México, ¿no? Vosotros sabéis que en México, ¿habéis estado en México alguna vez? No. Pero en México, el principal alimento de México, ¿cuál es? La torta, ¿no? La torta de maíz. En todos los puestos, tú vas por la calle, y bueno, aquí también lo podéis ver cuando vais a un mexicano, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre en México. Los nachos, no. Tacos. Los tacos, exacto, los tacos, ¿no? Que es la tortilla de maíz rellena de diferentes cosas. Cuando llega el acuerdo, hacer el acuerdo comercial con Estados Unidos, resulta que un gran productor de maíz es Estados Unidos también. Sí. Si tú haces libre comercio, ¿qué significa? Que puedes entrar y salir la mercancía sin ningún tipo de obstáculo. Y el maíz norteamericano invadió el mercado mexicano. El resultado, metió en la miseria a todos los campesinos que vivían de vender una cantidad pequeña de maíz. Es terrible, eso fue terrorífico, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando hay esto que ocurrió en el año 2000, ahora hace 10 años, y que creó una alarma mundial, porque de repente se dispararon los precios de los alimentos, bueno, jugando con los precios en los mercados de valores, etc.
Bueno, no sé si esto lo oíste. ¿No hay algún comentario que queréis hacer de esto? Es decir, que el resultado final, la conclusión es que Previs dijo, una economía que solo base su economía en la explotación de sus recursos básicos, es una economía que no tiene futuro. Hay que cambiar la estructura productiva y diversificar las exportaciones. ¿Cómo cambio la estructura productiva? Creando un país industrializado. Era el momento en que se hablaba de la industria como el elemento clave del desarrollo capitalista. ¿De acuerdo? O sea, los países latinoamericanos no pueden solo conformarse en su economía solo exportando materias primas, porque eso en el largo plazo, como él demostró, es perjudicial, o sea, no contribuye al incremento y al desarrollo del país. No solo por un motivo de dependencia, por un motivo de desigualdad en el reparto de las ganancias del comercio internacional. ¿Vale? Entonces, eso es un impacto muy grande. ¿Por qué? Porque eso va a obligar a los países a pensar en términos de desarrollo industrial. Había ciertos rasgos de desarrollo industrial en los años 20-30 que era vinculado a las mercancías que tenían, la conservación de las mercancías. Por ejemplo, los frigoríficos del primer tercio del siglo XX era para guardarlo en Argentina, para guardarla, y en Uruguay para guardar la carne. La carne, cómo se conservaba antes de exportarla a los mercados. ¿Cómo se conserva la carne? Con sal, ¿no? O sea, para que se conservara, no perdiera y se pudiera vender en un momento determinado. La industria frigorífica es un gran descubrimiento, porque viene a ser un elemento clave para la conservación de los alimentos perecederos. Entonces, eso ya ocurre antes del propio desarrollo industrial, en el caso de Argentina y Uruguay fundamentalmente. ¿Vale? Es decir, hay que industrializarse. Esta es la consigna. La pregunta es cómo y de qué forma y por qué camino. Esa es la otra historia. ¿Vale? Aquí aparece, claro, como ya no sé cómo se pone. Bueno, no importa. ¿El proyector? Sí, la luz está... No, yo lo encendí. ¿Se apagó solo? No, el proyector que tiene la luz que está rojo. ¿Qué significa? ¿Que está apagado? Sí, apagado. Pero se ha apagado solo, ¿eh? Ya, pero... ¿Tú crees que esto es ciencia ficción? Qué bien. A ver. Ahora parece que ha pitado un poco. No. ¿Qué ha pasado? En el tiempo de espera, supongo. En espera. Se está calentando. Amigo. Sí, podemos actuar. Bueno. Que desea, sí. ¿No? Bueno, entonces voy a 7:30. Es que escalón, ¿no? Qué terrible. Era como se hacía antes, ¿no? El concepto de el poder del maestro, en este caso del catedrático, y los alumnos. Entonces, esto es el elemento diferenciador, o sea, el elemento de desigual, ¿no? Es decir, el endiosamiento del profesor y abajo. O sea, esa estructura es terrible, porque, claro, y hacen las nuevas aulas y le siguen poniendo menos altura, entonces, pero sigue habiendo. Bueno,
comentarios. Bueno, aquí está un poco lo que yo he hecho como forma de desarrollar la historia de América Latina reciente. Entonces veis, aquí hay evolución, ¿no? Crecimiento económico 50-80, el modelo ISI. El modelo ISI es el modelo de industrialización sustitutiva de importación, modelo de industrialización latinoamericana, ¿no? Que se denomina así. ¿Usted hizo algún libro acerca de...? Yo sé, ¿qué? ¿Libros? Sí. ¿Por qué? Tal vez he leído algún libro, sí. ¿Que vos has leído algún...? Sí, yo he escrito algunas cosas de estas. Pero bueno, tampoco... No tengo premio, no soy premio Nobel ni nada. Bueno. El modelo ISI es el que vamos en primer lugar en la fase de 50-80, que es el mayor desarrollo industrial de América Latina. No todos los países se desarrollaron industrialmente de la misma forma. Los grandes países de industrialidad son Brasil, lógicamente, Argentina, México, como primeros países grandes industrializados. Después ya que empieza Colombia, Perú, Chile, lo que se llaman economías intermedias. Después quedan las economías más pequeñas, que son más difíciles de industrializar, precisamente muchas veces por el carácter de las dimensiones. O sea, el desarrollo industrial muchas veces requiere determinadas dimensiones para que sea óptimamente eficiente, ¿no? Pero bueno, lo importante es que hay un periodo que va después de la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial los países latinoamericanos, sobre todo el sur, se convirtieron en los, ¿cómo se dice? En la despensa no, en la alimentación de los países que estaban en guerra. O sea, la alimentación, el trigo, el maíz, venía todo de Argentina. ¿De acuerdo? Entonces fue una etapa enormemente positiva para la economía de los países exportadores. ¿Por qué? Porque había una demanda enorme. La demanda derivada de la situación bélica que había en Europa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la economía argentina es una economía que creció significativamente. En los años 50 Argentina estaba entre los 10 países más ricos del mundo. O sea, que no te creáis que... O sea, ¿por qué? Porque había unas condiciones políticas muy favorables para su... Entonces aquí se ve un poco la diferencia entre el tipo de productos que se exportan. No es lo mismo exportar trigo o maíz para la alimentación que exportar té o café, que si se exporta menos, pues se consume menos café o menos té. Pero alimentación, carne y granos es muy importante, ¿no? Por tanto, entonces ese periodo fue anterior en la guerra y anterior un poco. Ahora, ¿qué ocurría en ese periodo anterior? Que cuando había una evolución positiva como había de la demanda, las economías funcionaban bien. ¿Cuándo empezó a fallar el sistema? Cuando la demanda exterior empezó a caer, ¿no? Cuando ya no se vendían tantos productos, tantas materias primas, no solo productos de alimentación, sino materias primas industriales. Bueno, entre ellas está el cambio tecnológico, que esto es un tema muy importante. Pues siempre se pone el ejemplo del sector del automóvil, que creo que les he hablado en otro momento. Es decir, si yo importo caucho para hacer las ruedas del sector del automóvil, ¿no? El desarrollo industrial, el desarrollo vertiginoso de la industria del automóvil en la primera mitad del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos y posteriormente en los países europeos, ¿no? Ford, etcétera, etcétera, el Fordismo, todo esto ya conocemos, ¿no? Entonces, ¿cuál era la materia prima fundamental para la construcción de un vehículo? Las ruedas. ¿Y las ruedas de qué eran? De caucho. Entonces, los países caucheros, se diría, caucheros, los países productores de caucho tuvieron un boom espectacular. Sí, ¿por qué eran los comienzos de 900? No, dime. Que ahora la enlazo con una era de mi país que regaló ciertos terrenos a Brasil. ¿Regaló? Sí. ¿Para qué? Bueno, porque para evitar conflictos, pues no... Ah, bueno. ¿Y qué producían? ¿Eran tierras cultivables? Eran tierras también bueno,
no sé si caucho, pero algo... Productos derivados del caucho. algo parecido, Claro. sí. Hay un ejemplo histórico, además, incluso hay, a mí me resulta muy interesante, que los ingresos, ustedes no sé si habéis estado en Manaos, en la zona de... No, porque el principal productor de caucho del mundo era Manaos, en Brasil, en la selva brasileña, y también las derivaciones del Amazonas, que era Perú, por ejemplo, Iquitos, era un país, era una región dentro de Perú cauchera, ¿no? Yo estuve en Iquitos en concreto, y había lo que se llama, son ciudades que en su día fueron muy brillantes, muy ricas, y tiene que ver con la estructura urbanística de la ciudad y de los edificios, todos en decadencia, todos cayéndose, pero en todos palacetes. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasó en el mundo desarrollado para que se hundieran estas economías? Hundirse significa hundirse drásticamente. Que se llega, los países pasaron de tener una renta 100 a una renta 0, a una renta 5. Cuando en el mundo desarrollado la nueva tecnología crea un caucho sintético que lo utilizan para la industria del automóvil. Por tanto, dejan de importar cualquier cantidad de caucho porque ya lo producen ellos. ¿De acuerdo? Es decir, cuando tecnológicamente tú produces un bien, una materia prima industrial que antes importaba, el impacto enorme es positivo, eso del país desarrollado, porque ya no depende de las exportaciones de caucho para su actividad productiva del automóvil. Pero para el país exportador es totalmente brutal. Entonces esto ocurre, no solo, pongo el caucho porque es un ejemplo muy significativo, etcétera, pero puede ocurrir con cualquier país que haya un cambio, por ejemplo, incluso en el tema de la alimentación. Es decir, que hay un cambio de la forma de consumo en el país receptor. Entonces se cambia, es decir, si antes se importaba determinado bien, voy a poner algún ejemplo. También parecido, hay un ejemplo que hay en mi tierra. En Canarias había una producción enorme de cochinilla. No sé si ustedes saben lo que es la cochinilla. La cochinilla es un animalito que está en las... no se llaman tuneras. Ahí se llaman tuneras en estas plantas carnosas que están en los sitios muy secos, muy áridos. Sí, hombre, sí. ¿Es un animal? Sí, que son... ¿Es para algo de un pigmento o algo así? Sí, la cochinilla era un animal que generaba un color, pero se producía, estaba en esa planta, pero no recuerdo, que se ocurre que solo se da en los países, en las regiones muy áridas, ¿no? Y se convirtió en un gran exportador de colorantes. O sea, para la industria es muy importante. Eran los colorantes naturales. Entonces había una plantación enorme de esta planta, y bueno, toda la región vivía de la exportación de la cochinilla. ¿Qué ocurrió? Que cuando se crearon los colores sintéticos, ya tú podías crear productos colorantes en laboratorio. Automáticamente dejaste de comprar los colorantes naturales, porque el otro lo producías en tu propio país, para tu propia industria, y no tenías que importarlo del país. ¿Qué ocurrió al país producto exportador? Se hundió. Entonces uno coge la historia, en este caso, porque la historia, por ejemplo, de Canarias, y es la historia de la caída y la salida de la economía en función del cambio en la demanda de los productos. Es interesante ese tema. Es decir, que hay un producto que tiene una gran inserción en la economía, en el comercio internacional, eso beneficia enormemente al productor de esa mercancía, de esa materia prima o de ese alimento. Hay un cambio, un giro en la demanda o en un cambio tecnológico que cambia radicalmente la relación oferta-demanda, se hunde la economía. Después se busca otro. Por ejemplo, Canarias se empieza a resurgir de esa historia terrible porque había grandes hambrunas, la gente se tenía que marchar a buscarse la vida.
es la llegada de los ingleses a finales del siglo XIX. O sea, los ingleses dijeron, ¿en qué región más próxima puedo producir alimentos tropicales? O alimentos para no importarlos de tan lejos como era el caso de América Latina. Entonces toda la industria del plátano y del tomate, famoso en Canarias, es una imposición. En cierta manera una imposición de los ingleses que se instalaron en las islas, de tal manera que la relación entre las islas era siempre con el Reino Unido y nunca con España. Por eso tenemos en el Canarias una gran influencia inglesa derivado de eso. Yo siempre he dicho que es una lástima que no hubiéramos sido una colonia inglesa en vez de una colonia española, pero por lo menos la colonia inglesa era una potencia y además todos sabríamos inglés, sería fantástico. Hacemos una broma, pero era así. O sea, políticamente era una región, una colonia española, pero económicamente era todas las relaciones comerciales eran con el Reino Unido. ¿De acuerdo? Entonces toda la estructura urbanística, todo, y eso queda. Por ejemplo, hay una parte en la ciudad que es muy bonita y que son los ingleses que hacían sus zonas, quien trajo la electricidad, todos fueron los ingleses. ¿Por qué? Porque eran buenos los ingleses. No eran buenos. Simplemente que después descubrieron el clima, que fue la otra cosa. Entonces, bueno, cuando descubrieron el clima y vieron que en el invierno no hacía frío y en verano no hacía calor, es cuando empieza el turismo de élite, entonces se querían residencias para ingleses. Es una cosa bien interesante el tema. Pero tiene que ver con estructuras subdesarrolladas, estructuras que no tienen capacidad autónoma de crecimiento, sino hay un enorme grado de dependencia. Esa es la clave. Por eso se hunden las economías. ¿Y el Partido Independentista de Canarias ya no existe? No, eso no. Seríamos el país más rico de África, pero bueno, no sé, ahora como se está en España están ocurriendo cosas extrañas, a lo mejor es el momento, ¿no? Bueno, ahora hacemos broma. Vale, entonces, voy a terminar el tema. Ahora ya se ha ido otra vez, ¿verdad? Bueno, se va. Años 50, el crecimiento industrial, ¿de acuerdo? Que creció de forma muy importante. Ahora, ¿cuáles son las fases del crecimiento industrial? Fueron lo que se llama el modelo ISI, modelo de industrialización, subsidio de importaciones, que es la primera forma de industrialización es la industria de bienes de consumo no duradero, que se llama, o sea, calzado, alimentos, vestidos, vivienda, todo lo que son las demandas básicas de una sociedad, ¿de acuerdo? En vez de importar los bienes del exterior, lo que se importaban que eran las maquinarias para producir en el interior lo que antes se importaba. Por eso se llama industrialización sustitutiva de importaciones. O sea, un proceso de desarrollo industrial que sustituye las importaciones que antes se realizaban. Yo para comprar un vestido no necesito importarlo del Reino Unido. Yo soy capaz de producirlo porque además la tecnología textil no es muy compleja. Entonces el desarrollo industrial nace, como en todos los países que se desarrollaron industrialmente, con tecnologías muy ligeras y sobre todo con bienes de consumo básicos y no duraderos, o sea que tiene una gran capacidad de producción y de demanda. ¿De acuerdo? Algunos países dieron el salto hacia la industria más compleja, que es el caso de Brasil, de Argentina y México. Son los tres países que tuvieron un desarrollo industrial donde ya no solo producían esos bienes de primer nivel, sino bienes un poco más sofisticados industrialmente. Y donde empieza la penetración de las grandes transnacionales norteamericanas para copar el mercado de los países latinoamericanos. El modelo se llamaba modelo de desarrollo hacia adentro, porque el desarrollo industrial, la producción industrial iba dirigida fundamentalmente hacia el consumo interno, no hacia el consumo externo. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay unas características que, por lo menos citarlas, porque es importante que tenéis en el texto. Es decir, ¿cómo tiene lugar un desarrollo industrial en un país? Que no sea el Reino Unido, que fue el primer país que se industrializó. Si yo formo parte de un país y quiero industrializarme, lo primero que tengo que hacer es cerrar la frontera, incrementar los aranceles,
cerrar la frontera y producir en el interior sin la competencia exterior. ¿Por qué? Porque la competencia exterior es determinante. ¿Cómo voy a competir yo con el Reino Unido, que llevaban 50 años de industrialización? 50 no, y más, un siglo y medio. Por eso se le llama a la industrialización en América Latina late industrialización tardía, porque se tardó un siglo y medio en industrializarse. Y así todos no completaron el ciclo del desarrollo industrial. Porque también nosotros estábamos en la época de descolonización. La época de descolonización también tuvo su tiempo. Sí, el desarrollo, que después mientras Inglaterra se iba industrializando, nosotros estábamos saliendo de ser colonias. De la colonización, claro. Sí. Bueno, no es pero la industrialización tardía no se da por eso solo. Yeah. Se da porque quien toma, por eso volvemos a un tema clave que es la conformación de las clases. ¿Por qué los oligarcas latinoamericanos, los propietarios de la tierra, deciden utilizar parte de su excedente para empezar un desarrollo industrial? ¿Por qué? Porque vieron que el problema de la dependencia con el mundo desarrollado y el problema de la relación real de intercambio reducía la tasa de rentabilidad, la tasa de beneficio. Entonces dijeron, bueno, pues a lo mejor produciendo manufactura recupero mi tasa de beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, porque claro, ¿quién invierte en el sector industrial? Los que tienen recursos. ¿Quién tiene recursos? Solo los grandes propietarios de la tierra. Como clase social configurada y poderosa, eran las clases sociales, la propietaria de la tierra. Por tanto, hay una iniciativa industrial que surge de las condiciones, de la situación de necesidad de estos países para industrializarse. Y por supuesto en los años 50, que cuando se da el desarrollo industrial masivo en América Latina, tiene que ver con las teorías de Previs también. Es decir, que veían que solo exportando, insertándose en la economía mundial, solo exportando materias primas no era suficiente. ¿De acuerdo? Tanto el periodo 50, aquí el 50-80 incluso se puede dividir. ¿Qué problemas tiene el desarrollo industrial latinoamericano? Porque es muy diferente al desarrollo industrial latinoamericano, el desarrollo industrial en Asia, que ya veremos el próximo día, ¿no? ¿Cuáles eran los problemas del sector industrial? O sea, tú producías bienes para el mercado interno. ¿Que el mercado interno qué renta tenía? No tenía. Una pregunta, ¿nos dicen también que América Latina no ha podido salir de la crisis donde está porque gracias a la deuda externa que tiene Estados Unidos? Sí. Y esto hace de que sea inviable por muchos años. Pero eso ocurrió en los años 80. Entre el 80 y ocurrió, y ahora no es problema fundamental porque los tipos de interés de la deuda que tienen es muy grande. Es muy grande, pero se ha arreglado una parte importante con los acuerdos con el Fondo y el Banco Mundial, y además porque los precios, el tipo de interés es muy bajo. Por lo tanto, el costo, el pago de la deuda se hace muy reducido. Ha dejado de ser un problema determinante en la economía. Ahora sí lo fue en los años 80. Entonces, claro, la clave está y tiene que ver con el desarrollo industrial de los países. Esto es importante. Es decir, y con el modelo. Porque, claro, una de las cosas que uno pensaría es decir, ¿por qué? Porque, claro, en América Latina, en los años 50, 60, las tasas de crecimiento del PIB y de crecimiento del PIB industrial eran muy elevadas. O sea, se crecía 5, 6%, 7%. Se crecía igual o más que en el mundo desarrollado. ¿Vale? Entonces, hay una pregunta de rigor que es, ¿cómo puede ser que siendo un país o unos países con tasas de crecimiento elevadas, sin embargo, su situación social, político-social, se mueve en un terreno
enormemente difícil para el desarrollo económico. Por eso es muy imposible hacer un análisis estrictamente económico de América Latina y en general de los países en desarrollo, siempre que no introduzcas la variable política en el proceso. Entonces, claro, hay determinadas fechas clave. Por ejemplo, la fecha de la Revolución Cubana, 59, marca profundamente a las economías, a los países y a los ciudadanos de los países, del resto de los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque los frutos del crecimiento económico no caían sobre la población. Hay una teoría famosa, que es la teoría del trickle down, que se llama, del goteo. O sea, es que y esto lo usaban hasta los franquistas en España, decía, ¿cómo voy a repartir yo la tarta si la tarta es pequeña? Primero tengo que hacer crecer la tarta. Cuando la tarta sea lo suficientemente grande, entonces ya el resto de la población va a sufrir por ósmosis, va a llegar a las clases trabajadoras. Decía. Y en América Latina siguieron con ese mismo planteamiento, que tiene que ser una teoría de unos señores muy importantes, ¿no? Que es la teoría de la desigualdad social, que ahora está muy de moda. Es decir, tiene que haber desigualdad social para que haya inversión y crecimiento. ¿Está bueno? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque resulta que en América Latina la tarta iba creciendo, pero la gente era cada vez más pobre. Entonces, ¿qué ocurría? Que el efecto trickle down no existía, no era cierto. No había una transmisión del crecimiento económico al conjunto de la población, sino se quedaba en la élite de la población, en la élite más rica. Los ricos se hacían cada vez más ricos, por lo tanto los pobres se hacían cada vez más pobres. Entonces los levantamientos políticos y violentos de los movimientos de liberación surgen de ese conflicto, de la enorme desigualdad económica y por supuesto política y social que se tiene en los países, y ven en la Revolución Cubana el modelo a imitar. Es decir, es tomar el poder por las armas e implantar un modelo distinto, humano. Otra cosa ya hablaremos después qué pasó, pero en aquel momento había, es decir, es muy interesante la cosa cubana, porque era la primera vez que un país tomaba el poder, en el sentido de siempre los poderes eran al revés, eran la clase dirigente y poderosa, el ejército, el que daba los golpes de Estado dirigidos desde Washington, ¿no? Aquí cambia radicalmente. O sea que haya podido ganar la Revolución Cubana era porque hay muchas razones, pero una de las razones es que realmente el único país que logró eso. Sí, no hay otro país que lo logró, pero los pobrecitos están muy mal ahora. Nicaragua con la revolución sandinista ganó los sandinistas la guerra. Lo malo es que la cosa se ha fastidiado, pero es decir, con lo que quiero plantear no es que yo ahora lo que quiero decir es que el modelo no es un modelo de cohesión social, no es un modelo donde se transmite el crecimiento al conjunto de la población y se traslada una característica que define claramente el modelo en los países ricos, que es la relación entre salarios reales y productividad. Cuando uno estudia Estados Unidos, estudia sobre todo Europa, tú te das cuenta de que un factor clave para el crecimiento y para el desarrollo económico es que hay una relación entre creación de riqueza y aumento de los salarios. ¿Por qué ocurrió eso en los años 50? ¿Porque los capitalistas eran buenos? No. Era porque se daban unas condiciones, sobre todo de poder sindical, poder obrero, en un contexto político donde estaba la enorme influencia de los partidos comunistas y de la Europa del Este. O sea, políticamente era mucho más fácil que se diera en Europa que no se diera en América Latina, porque en América Latina no había fuerzas de oposición tan poderosas, a pesar de que se crearon el Partido Comunista. El primer Partido Comunista que se creó en el mundo en desarrollo fue Perú, el Partido Comunista Peruano. O sea, y eso fue en los años 30, algo así. O sea que ya había movimiento ya. Pero entonces lo de Cuba es la famosa frase del Che Guevara: crear 1, 2, 3 mil Vietnam, porque coincidía con la guerra de Vietnam, que los vietnamitas iban ganando la guerra hasta que ganaron la guerra.
Pensemos que la guerra de Vietnam la gana por primera vez un país en desarrollo frente a la gran potencia. Perdieron la guerra, se fueron corriendo a los helicópteros para marcharse, huyeron. Eso es muy duro para los Estados Unidos. Bueno, lo que quiero decir con esto es, ¿qué diferencia hay entre el comportamiento del modelo económico en los países desarrollados y en los países en desarrollo? ¿Cómo? En los países desarrollados, en los países centrales y en los países periféricos. Desde el punto de vista empírico, del análisis de los hechos, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de los países desarrollados, sí que se produjo un efecto trickle down. Sí que se produjo. ¿Por qué? Porque había este incremento de los salarios que permitía un incremento de la demanda. Por lo tanto, hay un desarrollo autónomo, autocentrado. Se dependía de la demanda interna. Los salarios no eran solo un costo de producción, era un costo de producción y un elemento clave del comportamiento de la demanda agregada. Sin salario, sin renta, no hay posibilidad de crecimiento y desarrollo económico. Bueno, esto es muy importante. Yo creo que es la relación más importante que se estableció, lógicamente, dentro de un contexto, repito, político-social muy favorable. ¿De acuerdo? Muy favorable. ¿Por qué no se produjo en América Latina? ¿Por qué no se dio en América? ¿Por qué no habían clases sociales lo suficientemente poderosas para imponer o para implantar un modelo de mayor igualdad social? Que no fuera por la violencia, sino a través de... Porque hay muchas dictaduras. Porque hay muchos gobiernos que han dictaduras. Claro, pero eso ocurre después, ocurre cuando hay que salvar el statu quo y por lo tanto interviene el ejército. Pero previamente, las clases sociales, otra vez, ¿qué presión tenían política los oligarcas, los inversores en la inversión, en la actividad económica? No tenían ninguna. Porque los pocos que podía haber, repito, el Partido Comunista Peruano se creó antes de la Segunda Guerra Mundial, eran exterminados. Porque no era solo mantener el poder económico, el poder político, porque formaban parte del poder político. Los dueños del país, cuando se habla ahora se dice, El Salvador lo gobiernan 14 familias. Tú dices, bueno, esto debe ser un sentido figurado. No, es auténtico, son 14 que se llama fulano, mengano. Eso supone el 90% del PIB del Salvador. Y Cataluña dicen que son 200 grandes familias, exacto. ¿Y qué parte del PIB? Habría que mirarlo eso. Habría que mirarlo, ¿sí? Eso tiene que ver con el proceso de... Lo que pasa es que la diferencia... Lo que pasa es que nos vamos a estar muchísimo tiempo hoy. Yo tengo que salir un poquito antes hoy. Que es que hay una gran diferencia entre el modelo europeo, el modelo de desarrollo capitalista y el modelo de desarrollo capitalista en el mundo en periferia. Primero por la cuestión de la tradición histórica, etcétera, porque es muy complicado, pero sobre todo porque los elementos claves, porque ¿cómo te diría yo? Pues uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué no se establece un poder económico en estos países que sean capaces de llevar a cabo un desarrollo industrial? ¿Quién lleva adelante ese proceso? En Europa era la burguesía industrial. O sea, los que empezaron en el comienzo del proceso, y entonces hay un proceso de acumulación de capital constante, que es lo que hace que se posibilite un desarrollo autocentrado, donde solo con las fuerzas internas y con la capacidad del mercado interno se desarrolla una actividad, un modelo sin dependencia del exterior. Hay una cosa que se llama la maldición de los recursos naturales. ¿Habéis oído esta frase? ¿Os suena? Por ejemplo, Venezuela se dice... Venezuela al petróleo le dicen... La maldición. ¿Qué le dicen? El diablo. El diablo, exacto, el diablo. Interesante, ese tema es interesante. O sea, un tema que se ha estudiado mucho. Sí. Y aparte, no, y ahí la famosa enfermedad holandesa. Sí,
Y de Venezuela todo eso ha sido al contrario. Exactamente. Muy al contrario. Que tú puedes poner el ejemplo de Venezuela y puedes decir, un país que recibe, que tiene un producto básico, que es la base energética de la actividad económica mundial, porque no la sustituye ni lo nuclear, ni lo sostenible, ni el carbono, es la base energética del modelo, por lo menos hasta que haya petróleo, hasta que no se invente otra fuente energética nueva, que se está investigando mucho y es posible que incluso ya se pueda llevar a cabo, pero mientras el petróleo sea rentable, ahí va el petróleo, aunque contamine, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene una riqueza, lo cual significa unos ingresos por exportación fabulosos, que no tiene ningún país que no sea petrolero. ¿Por qué? Porque el petróleo tiene un precio constante en el mercado. O se incrementa, puede bajar, pero hay una organización que es capaz de controlar el precio. Es el único producto básico, el único que puede controlar el precio. ¿Por qué? Porque consiste en darle la llave a la manivela. Baja la demanda, baja la oferta. Sube la demanda, sube la oferta. Yo creo, países petroleros tienen la sartén por el mango, incluso ahora que en la OPEP está dividida, porque claro, los americanos tienen un enorme grado de influencia sobre los países. Pero hay diferentes tipos, Irán, Irak en su momento, algunos países no son pro-yanqui absolutamente. Lo que les interesa es los ingresos. No lo mismo que Arabia Saudita, que son más ¿no? Entonces, la pregunta que te hago a ti es, una sociedad como la venezolana, que yo recuerdo que una parte importante de la población canaria se fue a vivir a Venezuela. O sea, de mi familia, toda la familia, que yo tenía una parte de la familia que eran campesinos, se morían literalmente de hambre. La posguerra en España fue terrible, terrible de hambre, de miseria. Entonces se marchaban, pero en aquella época no los dejaban marchar. Y lo de las pateras de ahora es lo mismo que ocurrió en los canarios, llevándolo a la gente a América, porque hay una corriente marina que si tú colocas un tablón en Canarias, solo llega a América. Por eso estás en las corrientes por el norte de los barcos, después vuelven por el sur, ¿vale? Es una cosa geográfica, es una cosa de corrientes marinas. Entonces, yo tengo familiares que se fueron, ya han muerto todos, ¿no? Que se fueron en estos barcos ilegales, hasta que Franco dio la orden de que se podían ir, y en medio cogían a barcos ilegales. Fue una historia. Es decir, quiero decir con esto que se fue en formación, eso, fuerza de trabajo importante. Que por petróleo no es lo mismo la importancia que tenía antes que la que tenía ahora, obviamente, porque la fuente de riqueza, la fuente energética no era solo petróleo, sino el petróleo tiene su consistencia, su poder a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, ¿no? Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial era el carbón el predominante. Entonces, como decía Chávez, ya se ha muerto el pobre, hay que dejarlo. Chávez decía, nosotros hemos ingresado 2 o 3 planes Marshall. Plan Marshall, ¿sabéis lo que es, no? 2 o 3 planes Marshall se han ingresado desde los años 50. ¿Qué hicieron con el plan Marshall los países europeos y Japón? La reconstrucción. Sí. Toda Europa... Habían ingresado desde los años 50 hasta cuando llegó el 2 o 3 planes Marshall. Sí. Y él ingresó en 15 años. Sí. 5 veces más que todos los ingresos en toda la historia económica de Venezuela. Imagínate, pues peor. Porque el petróleo... aumentó el precio. El petróleo aumentó 10 veces en la era de Chávez. 10 veces. Entonces, Venezuela, la base de su desarrollo se hizo entre los años 50 y los años 90, un periodo como de 40 años, que fue la parte básica central. Se hizo con dinero, se hizo la industrialización a 10, 15 y 20 dólares por barril. Y Chávez lo tuvo y lo tiene a 100 dólares el barril. Sí. Pero al contrario de todo eso, en 15 años se destruyó más del 60% del aparato productivo venezolano. Sí. Wow. Los indicadores macroeconómicos son el desastre más grande que hay no solo en América Latina, sino en el mundo. Con los indicadores de inseguridad más altos, con 24.000 homicidios al año. Sí, eso está muy bien. O sea, una cosa... Pero ustedes es interesante, ¿no? Yo todo lo que tú dices me lo creo y lo acepto. El problema que tenéis los latinoamericanos, que creo que es un problema grave y que se está trasladando aquí, es el problema de que tú ves este planteamiento que tú haces.
pero no le ves la otra cara de la moneda. O sea, explícate por qué la enorme inestabilidad política de Venezuela desde los años 50. Y explícate por qué el 75-80% de la población está en pobreza. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si yo estoy ingresando 3 planes más... Pero no estuvo en pobreza durante 40 años. Todo el mundo vivía muy bien en los aspectos 40 años. Sí, o sea, había una gran clase media. Gran clase media, que tenía un poder adquisitivo importante. Sí. Yo vine en los años 70 a estudiar aquí con una beca y formábamos parte de un grupo de becarios que a nivel mundial superábamos los 50.000 promovidos por el gobierno de Venezuela. Me parece muy bien. Nos mandaron a todas partes del mundo a formarnos. Pero yo no me creo, o sea, la estadística señala que un porcentaje muy elevado, vamos a poner, superior al 50% de la población, está en situación de pobreza, o pobreza crítica, o pobreza relativa. Es decir, esa parte de la historia también tienes que visualizarla, porque da la sensación de que el único responsable de toda la historia entiendo es la de Chávez. No. Es decir, Chávez es un hijo de la enorme desigualdad que no solo hay en Venezuela, sino en toda América Latina. O sea, el grave problema de América Latina es un problema político y un problema institucional clave, que es el Estado. Es decir, ¿qué ocurre? Porque incluso ahora me pones un ejemplo, se destruyó el sistema, se destruyó en todos los países de América Latina porque llegó el modelo neoliberal. Y Chávez, que era un hombre de izquierda, etcétera, siguió aplicando el modelo neoliberal como Friedman lo proclamaba. Es decir, que incluso Chávez era de derechas, enormemente de derechas, porque no tuvo la fortaleza de decir, no, modelo neoliberal, fuera, nosotros vamos a imponer. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Ecuador con Correa? Vale. Muy diferente a lo que está haciendo Ecuador con Correa. Sí, claro, le está haciendo mucho mejor. Lo está haciendo mucho mejor. Pero lo que yo quiero decir con esto es que plantear... Están haciendo ahora es destruyendo absolutamente todo. ¿Quién? ¿Dónde? Ahora en Venezuela. Claro. Que responde, pero es la gran paradoja. O sea, un gobierno de izquierda haciendo políticas de derecha. Son políticas neoliberales. La destrucción viene como ocurrió en Argentina y como ocurrió en América Latina en general, que forma parte de esta revolución. Es decir, los años 50, 60 hubo la evolución que tú planteas en Venezuela, pero ocurrió en todos los países de América Latina. Un crecimiento económico importante, con desigualdad social. Por lo tanto, había crecimiento, pero no había desarrollo. La gente tenía una parte importante de la población, siempre depende de los países, pero en términos generales, por encima del 50% estaban en pobreza. Sobre todo en países que era mucho más grave, en países ricos. ¿Cómo te podrías explicar? Es como si ahora te preguntan, ¿cómo te puedes explicar que haya hambre en Argentina cuando Argentina es la segunda o tercera potencia? A nosotros desde aquí nos resulta incomprensible. Ahora estamos recibiendo en España lo que a ustedes les pasó allá, y ya hablaremos del tema este. Definitiva, ese periodo fue un periodo de crecimiento sin efecto coteo. Esto es lo importante. Hubieron determinados planteamientos políticos para romper esa dinámica. La principal fue la del presidente Allende. El presidente Allende lo que quería era cambiar el modelo, no para ser un modelo socialista, comunista, todo esto de la propaganda, no, para mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población. Y eso hacía que había que tomar determinadas medidas políticas. La nacionalización de los recursos naturales, la nacionalización del cobre en este caso. ¿Por qué? Porque la empresa norteamericana que se había quedado con las minas de cobre se estaban enriqueciendo de una manera espectacular, mientras que la población chilena estaba padeciendo los efectos típicos de la pobreza latinoamericana. Y fue el ejemplo del cambio político a través de vías democráticas. La primera vez que no hay un cambio político que no sea por vías democráticas, así a través de las urnas se produjo el cambio político. Estamos hablando de los años 70, por lo tanto todavía existe el conflicto este-oeste, o sea, estamos en otro contexto político mundial. Pero nadie, Estados Unidos no podía permitir en absoluto de que se produjera un ejemplo para América Latina. Si Chile hubiera funcionado, hubiera sido un ejemplo para toda América Latina. Había que destruir el modelo de Allende. Eso era un desastre. Bueno, es igual. Esta es la otra cara que tú se lo explicas a ellos, porque eso es lo que repiten los demás. Ahí estaban metidos los cubanos igualitos como estaban
en Venezuela. No, bueno, y déjame los mismos grupos. Déjame hablar. Yo no estoy a favor de Pinochet. No, claro, bueno, solo gracias a Dios. Que gracias, entre comillas, a que Pinochet empezó a implementar el modelo neoliberal y se trajo a los famosos Chicago Boys, sí, y los puso a mover a Chile, sí, es como Chile está ahora en el nivel más de bien que está, y de bienestar social. Y de bienestar, y es Chile, esto es verdad, pero a su vez es el país con mayor desigualdad del mundo. Esa segunda parte, sí, ahora en el ranking del índice de Gini aparece junto con Brasil, con lo cual hay que decir todas las verdades y no medias verdades, que es lo que es un poco el problema que hay muchas veces en las discusiones, que yo no quiero entrar en discusiones porque simplemente es un problema ideológico, etcétera. Yo solo te planteo, por ejemplo, cuando se hizo el golpe militar de Allende, la gente aquí en España, la gente de izquierda decía, fue un golpe patrocinado por Estados Unidos. Los comunistas están otra vez hablando, bueno, papeles, documentos, porque Estados Unidos puede ser lo que sea, pero es un país maravilloso en transparencia. Tienen la obligación de cada 25 años sacar los papeles de secreto de la CIA. Sí, lo publican. 25 publicado y se entera todo el mundo a través de internet, porque ahora hay internet. Bueno, aquella cosa que decían que había sido una revuelta, un golpe de tal, resulta que sí, que efectivamente los barcos que estaban en Valparaíso tenían esa... Me disculpa, pero me tengo que ir, está muy interesante. No, es que si no estás tú ya no puedo discutir. Hay que pelearse con alguien. Sí. Bueno, no, ya no vamos. Uy, somos 8:15. Tranquilo. Ahora tendré tiempo de aleccionarlos para que después tú, cuando llegue la próxima clase ya te encargas de protegerlos. Vale. Hacemos una cosa si queréis. A ver, ¿estáis muy cansados o podemos seguir un poco más y acabar antes? ¿No? ¿Os parece bien? Nos parece Mejor, ¿verdad? Estupendo. Es interesante esto vuestro compañero, porque los discursos tiene razón en muchas cosas, ¿no? Pero eso de siempre poner una parte de la visión, ¿no? Es decir, en el caso de Chile es un caso muy significativo, que se demostraría el tema del modelo neoliberal, modelo enormemente concentrador de la renta. De Chile no es lo mismo crear riqueza, que pobreza, que desigualdad. Tú puedes crecer y eliminar pobreza, pero la desigualdad la sigue manteniendo, o sea, creciente, que es lo que ahora, afortunadamente, la Michelle Bachelet va a intentar, su gran objetivo. O sea, el gran objetivo, que es complicadísimo, pero ¿por qué te ríes? Porque te dudas de que lo pueda hacer. Pero por lo menos y no solo lo hace Chile, ahora en América Latina hay una esperanza muy interesante, y es que por primera vez se coloca el tema de la equidad social y de la igualdad en primera página de todos los informes socioeconómicos que hace la CEPAL. Es decir, se coloca como elemento clave, de modo que cualquier partido político que llegue al poder, otra cosa que lo pueda conseguir, pero es un objetivo planteado no solo por los partidos ni por los oposiciones, planteado por Naciones Unidas. Es decir, el gran desafío que tiene América Latina es el tema de no la igualdad en un sentido clásico, sino la ruptura de la tremenda desigualdad que existe. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de Chile es manifiesto, de modo que los chavales, los jóvenes, los estudiantes universitarios, ¿por qué? Porque la universidad es solo para los ricos. Entonces, los chavales, afortunadamente, son chavales muy espabilados y muy movidos políticamente. ¿Esto qué es, no? Eso que aquí nos está acompañando. Es decir, lo que está pasando ahora en Europa, y más en concreto en España, es acercarnos al modelo chileno, al modelo latinoamericano. Algunos economistas se adelantaron y hablaron en los años 90, sí, o sea, no hace mucho, pero antes de la crisis, de la latinoamericanización de Europa. Es un tema muy complicado, porque es acabar con el estado del bienestar y acabar con los ciertos niveles de desigualdad social que había. O sea, entonces aquí esto es un tema clave. Entonces, claro, es un poco para entender a este compañero, que yo pienso que efectivamente Hugo Chávez
pero tenía cosas muy importantes, es decir, por lo menos rompía una serie de esquemas y, o sea que claro, estas cosas, y aparte la influencia de todo el complejo externo, todo el contexto político-social que impide cualquier transformación. Ahora es mucho más difícil. Primero porque ha desaparecido la Unión Soviética, entonces ya no hay conflicto este-oeste, porque antes todo se le achacaba cuando un partido, excepto Berlusconi, que es el único que sigue hablando del comunismo, ya no existe el partido comunismo, los partidos comunistas han desaparecido, su grado de influencia de la izquierda es enormemente débil, ¿de acuerdo? Es un problema ya de funcionamiento del sistema, que es una cosa bien interesante, es decir, que el capitalismo en sí mismo no puede funcionar con el grado de desigualdad social que existe y que va a existir. Y esto lo ha sacado un libro que tenéis que leer, lo que pasa es que es un libro un poco, todavía no ha salido en castellano, pero va a ser un bestseller, no sé si lo habéis conocido, El Capital en el siglo XXI, de un francés, Pitaki. No habéis oído hablar de este libro. Es un libro, yo no lo he leído, lo tengo en francés, me lo han pasado por internet en francés. ¿Está en PDF? Pero no está en castellano todavía, está en francés y en inglés. El autor es francés, y ha lanzado un enorme revuelo en el mundo académico, sobre todo, porque el mundo académico mantiene las posturas más neoconservadoras. Incluso hay cosas muy interesantes. Asociación de estudiantes franceses han creado una plataforma, estudiantes de economía, para que enseñen la economía de otra forma. Bueno, post-crash, ¿no? El movimiento este que hay, creo que se empezó en Manchester. En Manchester, exactamente, y se ha trasladado a Francia. Estoy adherido. ¿Tú conoces el documento? Lo conozco un poco. Un poco. Porque tú estudiaste aquí en la facultad. No, yo lo conozco porque yo estoy en la Pompeu. Sí. Y ahora en la Pompeu, la generación de los 92 son los 90. Sí. La generación de los 92 alguna gente lo está empezando a impulsar. Y como soy voluntario en una cooperativa de crédito de finanzas éticas, hay otra compañera que es de los 92 que estudia en la Pompeu y ella está muy metida en el manifiesto y el otro día... qué interesante. Esto lo podéis ver por internet, sin ningún problema. Y el documento está en francés, en inglés, pero es interesante porque por fin, es decir, te lo digo porque somos, es decir, bueno, en fin, hay un departamento en esta facultad de economía que cada vez vamos quedando menos porque desgraciadamente han muerto 2 personas y otros nos vamos jubilando, pero son como decía, personas a distinguir, es decir, cuando desaparezcamos nosotros de la universidad, no porque seamos nosotros, que seamos grandes genios de la economía, sino que ideológicamente hay una enorme dominación en la academia de los planteamientos teóricos neoliberales. Entonces los estudiantes de Manchester dijeron, bueno, ya está bien de que solo nos enseñen el modelo neoliberal. Tiene que haber otro modelo, porque ellos plantean de que es el único modelo y de que no hay otro. Como decían los ingleses, la señora Thatcher, there is no alternative. Yo creo que en la Pompeu pasó un poquito de eso también, ¿no? Quizá. Sí, la Pompeu está pasando. La Pompeu es una universidad conservadora, más que esta, si cabe. Pero lo que pasa es que yo creo que el movimiento de izquierdas lo que tiene es que reciclarse, ¿no? Sí. Reciclándose es donde va a encontrar este movimiento. Porque sí, pero ahora... sí. Está claro para mí que la alternativa... A mí está claro que se ha demostrado que el sistema capitalista de libre mercado no funciona. Para mí. Sí. No funciona. Entonces, lo que creo es que la izquierda, es decir, para mí también la fórmula chavista o comunista clásica, tampoco sirve. Para mí tampoco sirve, no. Está obsoleto, ¿no? Claro. Y entonces hay que buscar otras sinergias. Fórmulas distintas. En eso estamos de acuerdo, difícil. Pero se está empezando a plantear. ¿Por qué se está empezando a plantear? Porque estamos afectando ya a las clases medias. Sí. Es decir, tú piensas que en el periodo del 50-80, periodo
que le llaman en economía la edad de oro del capitalismo, le llaman los años gloriosos, pues fue una etapa realmente sensacional en términos de crecimiento y de desarrollo económico. Y un factor fundamental de ese modelo y de esa etapa es una profunda o una ruptura con la profunda desigualdad social histórica del capitalismo. El capitalismo genera por sí mismo, en su propio funcionamiento, esa ruptura. Entonces, lo que logró la política keynesiana de los años 50, 60, 70 fue, a través de la política del Estado, equilibrar un poco la renta. Equilibrar la renta, no ponerla en la posición, equilibrarlas un poco. Ese fenómeno se empezó a destruir en los años 80, con la llegada de... Hasta luego. ¿Te entiendes? Es decir, ¿y qué ocurre? Que ese fenómeno ya no afecta solo a las clases más pudientes, o sea, ese 1% de la población que dicen los americanos, donde se ha concentrado el 90% de la renta nueva creada en los últimos años. Estamos hablando de cosas muy importantes, sino no son economistas de izquierda, no son economistas del Partido Comunista, no, son economistas, por el caso de este tío de Piketty, de un tipo de derecha. No de derecha, es un tipo ortodoxo, por llamarlo de alguna forma. Es un tipo que se pone a estudiar la economía, con 22 años se hace profesor y era economista matemático, que es lo menos que se despacha en términos sociales. Así que era la medición de cualquier actividad económica medida, tener una variable de medición. Y si no, no vale. Teóricamente ese modelo no funciona. Entonces este hombre se va dando cuenta poco a poco de que el modelo capitalista tradicional, ortodoxo, neoliberal, etcétera, no es sostenible. Y la base de la no sostenibilidad es la enorme desigualdad social. La profunda desigualdad social que hace que los engranajes del sistema no funcionen. Entonces, claro, esto cuando te lo dice desde la academia y te lo dice una persona que no es fruto de grupos, sino es simplemente un profesor universitario, ha arrastrado a todo el grupo elitista porque ha puesto a temblar a los universitarios de Harvard y compañía. Alguien con un riguroso planteamiento teórico demuestra que el tema de la desigualdad hace insostenible el sistema, lo cual invalida todas las características del modelo neoliberal en cuanto a términos relacionados con la enorme polarización social creada, que es lo que estamos viviendo ahora en España. Que el problema es hasta qué punto se va socialmente a sostener la cuestión esta. Es decir, yo no veo en el medio plazo, incluso medio plazo por lo menos, no veo salida con la generación de los jóvenes que están en una situación de total imposibilidad de entrar en el mercado laboral y por lo tanto en la sociedad. Se va creando marginados sociales. No solo por la enorme reducción de los salarios, que es una cosa impresionante, que es una parte de los planteamientos teóricos. Y ahora está subiendo la clase trabajadora pobre. ¿La qué? La clase trabajadora pobre, claro. Es decir, ahora ya con que tengas trabajo, dices, no, con que tengo trabajo, ya está, ¿no? Tienes trabajo y sigues siendo pobre. Eso me recuerda a los años de la posguerra española, cuando mi padre trabajaba en 3 sitios distintos. Por la mañana, por la tarde y por la noche. Y como yo era un niño, muy niño, no se me daba cuenta, pero cuando empezaba, ¿cómo este hombre? Porque nunca estaba en casa. Entonces ya fuimos a los trabajos, porque, y eran todos así. Toda la gente tenía dobles o triples trabajos, porque los salarios eran muy bajos y no llegaba a final de mes. Entonces había el tema del crédito, que cuando empezó en los años 50, 60 sobre todo, los créditos al consumo, que posibilitó el incremento del consumo, ¿no? Pero este es un tema que había que seguirlo y vosotros yo creo que dentro de este máster tendréis que... Los académicos de la Universidad Autónoma no son más neutrales. ¿De aquí? Sí, el problema es la procedencia, dónde se formaron. Entonces en la Autónoma fue formación neoliberal. Minnesota, universidades norteamericanas con un estricto poder teórico muy fuerte. Y la Pompeu, yo creo que también, o sea, porque ahí tienes al Mas-Cuyel, que es nuestro ministro de Hacienda, que es profesor de la Cuyel, y era profesor en Harvard también, y era un tipo neoliberal. Lo que pasa es que ahora se ha mezclado el tema del soberanismo y entonces ahí hay un conflicto
complicado, no se sabe lo que es uno y lo que es otro, pero su formación teórica es neoliberal. Entonces el problema es que no hay una posición teórica fuerte, no hay profesores teóricos fuertes desde el otro lado, donde plantean, no, vamos a discutir. Antes había algunos, pero repito que se han ido, porque nosotros teníamos un profesor que era bastante conocido, pero murió hace más de 10 años, y era el que se podía enfrentar teóricamente con estos patums, ¿no? Estas personas que parecen que tienen la verdad absoluta, ¿no? Entonces, por eso a los alumnos hay que decirles, lo primero que hay que plantearles es que en economía las verdades absolutas no existen y que todo es discutible, todo. Lo que yo puedo plantear aquí, otro profesor lo puede plantear de otra forma distinta, y ustedes tienen que tomar posiciones, o sea, a base de información, de lectura, no de lo que diga un profesor. Porque entonces, y hay una carga ideológica en cada profesor enorme. Si aquí viniera un profesor neoliberal, que los hay muchos, estaríamos hablando de otro discurso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los discursos tienen su adaptabilidad en función de la ideología. Por eso discutimos con el compañero, porque realmente ideológicamente estamos enfrentados. El problema es que cómo aprendemos, y esto es muy complicado, pero cómo aprendemos a intercambiar opiniones sin cerrarnos a lo que dice el interlocutor, que es un poco lo que nos pasa a nosotros aquí y pasa en América Latina. Es decir, decimos, yo estoy en posición de la verdad o yo creo que es esto, y ya no oigo al otro, porque el otro está equivocado. Y no es así, esas cosas no funcionan así. ¿No puede ser que en América Latina esté muy polarizado? Muy, enormemente polarizado. Ese es uno de los graves problemas que tiene América Latina. O sea, el problema de América, el caso de Chile, por ejemplo, no es que lo diga yo, sino que cuando estaba yo explicando lo de Allende, es que era una perspectiva nueva. O sea, Allende no tenía un programa, porque en aquella época era un programa de máximo, pero tú lo puedes negociar siempre que existan unos grupos sociales que estén por el cambio y por el progreso. Pero ¿qué ocurre? Que los grupos económicos y la burguesía latinoamericana es enormemente retrógrada. Lo vemos en los planteamientos clasistas de tipo social, homosexualidad, matrimonio, es decir, tú lo ves y dices, bueno, porque hay un enorme grado de influencia de la Iglesia en estos países, enorme, pero brutal, que condiciona cualquier mínimo progreso, ¿no? Entonces, aquí tuvimos una carrera buena en términos sociales y ahora estamos retrocediendo. ¿Por qué? Por el grado de influencia de los grupos antiabortistas, etcétera. Es regresar a los años 50 en España. O sea, es terrible lo que pasa en este país, es terrible. Claro, es decir, ¿quiénes son los que lideran el proceso de transformación industrial, económica, política? La burguesía. Pero una burguesía, no una burguesía como la catalana en su momento progresista, no una burguesía innovadora, rupturista, sino una burguesía enormemente retrógrada, que no quiere que se mueva nada porque ellos defienden sus intereses. Ahora en Chile hay un movimiento intelectual bastante... En Chile ahora actualmente hay un movimiento intelectual bastante interesante. Sí, está cambiando. Yo creo que está cambiando. Yo creo que va a cambiar porque hay un momento además de cuestionamiento de la sostenibilidad del modelo. Esta es la cuestión. Y viene de las clases altas. Sí, porque ha sido perjudicada, han sido afectadas. Es decir, la poca clase media que quedaba en América Latina, en América del Norte, en Estados Unidos, la clase media ha sido depauperada a partir de los años 80. Eso lo tenemos que ver simplemente viendo la evolución de los índices de la composición del PIB en renta y en beneficio, salario y beneficio. Un retroceso espectacular. Desde los años 80, estamos hablando de hace 30 años. No es una cosa de ahora mismo. Krugman estudia el tema de la desigualdad referida a décadas atrás para demostrar. O sea, ya Krugman ya empieza a plantearse, ya hace muchos años, los problemas que ya lleva consigo la conformación de esa desigualdad social. O la creación del efecto riqueza vía incremento, todo el tema del comportamiento de la bolsa, la especulación. Estamos entrando en otro modelo económico que se caracteriza por lo financiero. A partir de ahí,
Ahora, en el tema de América Latina, y así terminamos, hay un elemento clave, que es el tema, que yo creo que, pues, opinión es puramente personal, que es el tema institucional. En un sentido amplio de la institución, de las instituciones. Es decir, el que exista una fortaleza democrática en los países. Hay una enorme debilidad democrática en América Latina, pero la misma no, pero que existe ya aquí. O sea, los jóvenes de hoy en España están desafectos al sistema. Lo vamos a ver ahora cuando las próximas elecciones, que no va a votar nadie. ¿Por qué? Porque ¿qué me ofrecen? ¿Qué le ofrecen a los jóvenes? Todavía no he visto una palabra de ningún líder político hablando de qué piensa plantear en la Unión Europea sobre el tema del desempleo juvenil. Igual yo no lo vi, como elemento fundamental, ¿no? Como primer capítulo, es decir, ¿no? Antes de hablar de nada, tenemos que hablar de este tema, porque es el futuro. Si no puedes tener a 50% de la población juvenil en paro en España, 55%. Eso es un disparate absoluto. Eso es una cosa. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué política están? Exactamente la contraria. Ellos se creen que la política laboral crea empleo, y todo lo contrario, destruye empleo. Ha creado empleo, sí. De cada 9 empleos, 1 es fijo. Y 9 son camareros. Sale la prensa, ¿no? Hemos creado empleo, claro, porque coincidió con la Semana Santa, y como pasará en verano con el turismo. Como dice algún autor, España se va a convertir en un paraíso. ¿Cómo se llama la palabra exacta? En un resort. En un resort, sí, en un resort. Sí, porque aquí lo que está funcionando, como veis, es el turismo. Entonces todos los negocios en Barcelona en concreto, ¿no? Pero en Barcelona y en cualquier ciudad que tenga algo que ofrecer. Y esto es interesantísimo. Bueno, una economía que solo se basa en que entren turistas y turistas baratos, excepto los rusos, que se ponen la bota en el Paseo de Gracia. Es decir, bueno, ¿qué tipo de sociedad estamos creando, no? Y para la gente joven, ¿qué se le ofrece a la gente joven? Sí. Es un tema muy complicado. El caso de España es mucho más grave que en otros países. En muchos países pasa esto. Pero España, sabéis que tiene el índice más alto del mundo. La Europa, del mundo occidental, del mundo desarrollado. Tú ves los indicadores de la OCDE y te quedas asombrado. Si haces una gráfica de barras, la barra se sale del papel. La de España. Yo, si fuera político, me daría vergüenza, ¿no? ¿Qué país estamos creando, no? Pero no hay, yo no veo así. Todo lo contrario, se hace una política laboral exactamente. Y también políticas de seguridad represivas también. ¿Políticas de? Seguridad represiva. O sea. Seguridad represiva, bueno, claro, esto es un mecanismo que es lo que pasa en América Latina. Sí. Es decir, ¿cómo se solucionan los problemas en América Latina? Porque la desigualdad genera un tema importantísimo, que es la violencia. Y sobre todo genera un problema importantísimo, que es la inseguridad. Y eso es terrible. Porque, no sé si ustedes, claro, tú lo has visto cuando has vivido aquí. Aquí, una de las características de las sociedades españolas es que no había mucha inseguridad. ¿Por qué? Porque había un modelo, más o menos, con un cierto nivel de desigualdad social, que permitía que la gente no tuviera que estar atracando constantemente a la gente por la calle. Entonces aquí no había, de tal manera que los estudiantes que venían aquí, que venían con hijos, decían: Pedro, no sabes tú lo bien. ¿Por qué? Digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque mi hijo puede jugar solo en el parque que está enfrente de mi casa. Eso no lo he podido hacer nunca. Era colombiana la chica, en mi país. ¿Y eso qué significa? Significa que, bueno, que es una sociedad mínimamente cohesionada. No es que sea el paraíso, ¿no? Pero por lo menos tiene unos elementos básicos de sensibilización social, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en mi país, yo hasta hace 10 años, yo jugaba en la calle, hasta que he tenido, 10 años siempre jugaba en la calle con todos mis amigos, tal. Pero ahora, no puedes. Pero antes siempre, que yo salía de casa y podía ir caminando 12 de la noche. Lo que significa que había un empeoramiento en términos sociales, de inseguridad, que lo cual demuestra que no se va por el camino de la mayor igualdad.
Porque este fenómeno de la desigualdad es un fenómeno que, por ejemplo, en el mundo desarrollado, nadie se preocupaba por la desigualdad. Yo no estudié nunca en la facultad los problemas porque no correspondía al momento económico y político que estaba viviendo. Es ahora cuando se está estudiando. Pero en América Latina se estudiaba muchísimo el tema de la desigualdad. Y la inseguridad al final la llegas a tener dentro de ti. Ahora yo tengo una chica que está haciendo la tesis, bueno, que terminó la tesis, que es de Brasil, y que la acompañé a su casa, y es obsesionada con que la acompañara a su casa. Pero a su casa, ¿qué quiere decir? En Madrid, a la puerta de su casa. Y el taxi le decía, no te preocupes, simplemente con que camines 20 metros y así no tengo que dar la vuelta y te tengo que cobrar más. Temblaba. ¿Esto qué es? Porque tiene interiorizado que tú a las 11 de la noche en Brasil no hay ni una mujer que pueda salir a la calle. Si hay alguien que es mujer a las 11 de la noche, algo raro es. No puede, ¿por qué? Pues no es problema nada, es pues la enorme problema de inseguridad. No sé si esto los ha pasado a vosotros o no. O sea, que tenéis que estar permanentemente en... Pero es que Brasil, Argentina, esos lugares es que son extremos. Sí, no. Yo estoy hablando, por el caso este, yo le decía, hombre, si tú vas a un barrio de Canillejas en la periferia de Madrid, te puedes encontrar con problemas, pero en el centro mismo de Madrid no lo encuentras. Ahora nos vamos. Muchas gracias. El sábado que viene nos vemos y así acabamos de explicar esto. Leeros el papel porque es una forma de después intercambiar. ¿Vale? Venga.